Hola a todos, espero y estén teniendo una excelente mañana, pues la futura presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se lanzó con todo contra el Tribunal Electoral y contra Norma Piña. Claudia Sheinbaum destacó por qué el tribunal retiró la candidatura a diputado de Cabeza de Vaca, pero permitió que Ricardo Anaya siga como aspirante al Senado. Ricardo Anaya es un prófugo de la justicia y no debe de ser candidato, afirmó la futura presidenta de México, y también le hizo un llamado al INE para que haga una mega campaña para que todo México se entere que el 2 de junio son las elecciones y el pueblo de México salga a votar de manera masiva. A continuación con el video. Buen día, doctora. Dos preguntas. Sobre la cancelación de la Diputación Federal Plurinominal del exgobernador panista de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, la resolución que dio ayer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y al mismo tiempo la ratificación de la candidatura a senador, también plurinominal, de Ricardo Anaya Cortés. Eso en una primera pregunta. Y segundo, si ya ha tenido la oportunidad de analizar los perfiles periodísticos que ha propuesto el Instituto Nacional Electoral para la moderación del tercer debate presidencial. Se encuentran elementos como Javier Solórzano, Luisa Cantú, Elena Árcila. ¿Qué opinión, qué percepción le merece de ellos, ya dada la polémica del primer debate? Gracias. Sí, pues ya decidió el tribunal sobre el tema de las candidaturas. Me llama la atención pues el caso de Anaya, ¿no? No sé, ¿a ustedes no les llama la atención? O sea, porque es un caso similar, ¿no? ¿Es ético que alguien que no reside en el país pueda aspirar a un puesto popular? No, el tema es que tiene denuncias, está prófugo de la justicia. Pues es el mismo caso de Cabeza de Vaca. Entonces habría que ver por qué en un caso tomaron una decisión de un tipo y en el otro de otro tipo. A mí me llama mucho la atención, por lo menos. Y sobre el tema de, ¿el otro era? La moderación del tercer debate. Sí, no tengo problema con los conductores. Creo que están definiendo el formato del debate, creo que va a ser un mejor formato, siempre es difícil por los tiempos, pero creo que va a ser un mejor formato sin tantas preguntas, por lo menos eso es lo que están discutiendo. Y aprovecho para que nos ayuden, porque el INE necesita hacer una campaña de que la votación es el 2 de junio. No hemos visto campaña del Instituto Nacional Electoral de que la ciudadanía salga a votar el 2 de junio, explicar que el día de la elección es el 2 de junio. A veces la gente tiene presente julio, o sea, no toda la población sabe que la elección del 2024 es en 6 semanas, es el 2 de junio. Entonces, ya lo están haciendo nuestros compañeros que se reunieron y que están en el Consejo, pero sí es un llamado que hago desde aquí de Pachuca Hidalgo, donde estamos, al Instituto Nacional Electoral para que haga una campaña. Lo que queremos es que participe la ciudadanía masivamente, que todos los mexicanos y mexicanas de 18 años y más sepan que el día que tienen que salir a votar para la presidencia de la República, para las senadurías, para las diputaciones federales y en la mayoría de los estados para diputaciones locales y presidencias municipales, hay algunos en donde no, y por supuesto para 9 u 8 gubernaturas y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Entonces sí hacemos un llamado a que a un mes prácticamente de la elección se haga una campaña masiva en todos los medios de comunicación, en carteles, en espectaculares, que la votación es el 2 de junio del 2024. Arturo Páramo, Grupo Imagen. Gracias. No sé si pueda ahondar un poquito más en lo de preguntó Carlos. El asunto es el desaseo, en todo caso, en el momento de presentar la iniciativa, porque se presenta un documento que no se discute un documento que no se estaba presentando. Si podría hacernos un comentario al respecto. Yo tenía dos preguntas adicionales. Primero, lo que tiene que ver con el asunto de Hidalgo y el crecimiento.
en torno al AIFA, del que ya citó y del que habló también sobre el tema del agua. A mí lo que me interesa saber es cómo se va a sostener o cómo se va a regular el crecimiento natural que va a haber en torno al AIFA y hacia Pachuca, también con la creación de este tren, la extensión del tren de el AIFA hacia Pachuca. Seguramente va a haber crecimiento urbano. Hay todavía una zona de amortiguamiento que me imagino que se tendría que conservar. ¿Cómo se va a convencer a la gente de toda esta región que no venda, a los ejidos, a los propietarios, que no vendan para que eventualmente Pachuca y la Ciudad de México no sean una sola ciudad, una conurbación? Si hay alguna idea para tratar de que esta zona de amortiguamiento se mantenga. Y la segunda que tenía planeada es sobre el tema de Arturo Saldívar. Usted ha hablado la semana pasada cuando había otro momento. Ahora Arturo Saldívar presentó una intención de juicio político en contra de la presidenta de la Suprema Corte. En vista de todo esto que está generándose entre el Poder Judicial y Arturo Saldívar, ¿es conveniente que el exministro se mantenga en su equipo de campaña, candidata? Porque es mucho ruido el que se está generando en torno por las denuncias, la naturaleza de las denuncias, y no sé si sea conveniente, usted dígamelo, si es conveniente que se mantenga Arturo Saldívar en su equipo durante toda esta discusión que se está llevando a cabo. Sí. A ver, lo primero, el tema de la reforma que se está presentando en este momento, ya los diputados tendrán que opinar en particular sobre la redacción inicial, la redacción final, etcétera. Eso le corresponde a ellos. Yo creo que lo importante al pueblo de México es que es absolutamente falso que se le quiera quitar las afores a las y los trabajadores. Es sencillamente aquellas que, como lo ha explicado el presidente y la secretaria de Gobernación y como se ha explicado en las mañaneras, que aquellas que en cierto tiempo no fueron solicitadas se vayan a un fondo de pensiones. ¿Para qué? Para mejorar las pensiones de las y los trabajadores. O sea, todo lo contrario, y las afores permanecen, eso no hay cambios ahí. Sobre lo segundo, antes de salir del gobierno de la Ciudad de México hicimos una reunión de la Comisión Metropolitana de Estado de México, Ciudad de México e Hidalgo. Entonces todavía estaba el gobernador del Mazo, Julián Menchaca y su servidora en la Ciudad de México. Y ahí hablamos de la importancia de un ordenamiento territorial de la zona metropolitana del Valle de México, que evidentemente ya se amplió, particularmente por el AIFA y lo que pudiera representar el crecimiento. Esto tiene que ver también con la modificación de la Ley Nacional de Aguas, por los derechos del agua, que muchas veces se pueden transferir de uso agrícola a uso urbano, sin necesidad, solamente avisando a la Comisión Nacional del Agua. Entonces, tiene que haber un ordenamiento territorial para que haya un crecimiento ordenado y que haya todos los servicios que se requieren en esta zona, y otra zona mantenerla como zona agrícola, como debe ser. Entonces, lo que vamos a trabajar en cuanto lleguemos es justamente en el ordenamiento territorial, que ya va avanzado, lo ha avanzado los tres gobiernos, ahora con la gobernadora Delfina y con Martí, han avanzado en ello, sé que lo están trabajando, pero nos va a tocar pues que se consolide federalmente y en cada uno de los estados. Sobre el tema de la Suprema Corte, yo lo que manifesté es que, y se ha manifestado por el propio Saldívar, por Morena, incluso el presidente de la República llamó la atención del fondo de esto, porque ahora, como hay debate, que si Saldívar se queda en el equipo, que si, ¿cuál es el fondo? Que la Suprema Corte, particularmente la presidenta de la Suprema Corte, en 24 horas inició una investigación de una denuncia anónima. Ni siquiera está pasando por la fiscalía, como debería ocurrir. Se presenta una denuncia en la fiscalía, se hace una investigación,
esa investigación va, en todo caso, al Poder Judicial de acuerdo a las pruebas que presente la Fiscalía. Entonces, la pregunta en el fondo es esa. ¿Cómo es posible que además no solo es a él, sino a varios jueces? O sea, ahí hay evidentemente un uso político en este momento de una atribución que ni siquiera tiene el Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia. Eso es lo relevante en este momento. Y eso es lo que deberíamos estar discutiendo los medios de comunicación, el pueblo de México. O sea, ¿de qué privilegios goza esta Corte o estos ministros de la Corte que fuera de toda regla inician una investigación en 24 horas sobre una denuncia anónima? Eso es lo que es totalmente irregular. Entonces, si hay algo, que se presente la denuncia a la Fiscalía, que la Fiscalía haga sus investigaciones y que llegue al Poder Judicial para que ordene de acuerdo a una carpeta de investigación lo que se tenga. Entonces, ese es el problema. Entonces, yo no veo razón para que el ministro Saldívar siga participando, pero lo que tenemos que discutir de fondo es las atribuciones que se está tomando esta Corte. Ahora sí que fuera de toda norma. Continuamos con… No, él va a seguir participando, Y el fondo del asunto es cómo es posible, repito, que la Corte o ministros de la Corte hagan una investigación de este tipo. Correcto. O sea, la intervención en el proceso electoral es de los ministros de la Corte. Quisiera preguntarle sobre su opinión respecto a que el gobernador de Hidalgo pues está posicionado entre los mejores del país, y también retomando este tema de la ruptura que ya se ve en los partidos aliancistas. ¿Cuál sería el llamado, sobre todo porque pues por ahí también PT ha manifestado que pues Morena se ha querido pues agandallar incluso el eslogan de la Cuarta Transformación? Y finalmente, al finalizar, quiero entregarle una artesanía que usted las conoce, hace unos meses vino, elaborada por artesanos hidalguenses. Gracias. Muchas gracias. Estamos unidos. Hay siempre diferencias y son parte consustancial de la democracia, parte de lo que es nuestro país, que es un país democrático, porque han querido decir que nosotros decimos en los eventos, y además estamos convencidos de que el 2 de junio se va a decidir entre dos proyectos: continuar con la transformación o regresar a la corrupción y al pasado. Y en eso todos estamos absolutamente de acuerdo. Y después, en la oposición, que lo único que les gusta hacer es criticar, han querido decir que nosotros queremos un país no democrático, y es todo lo contrario. Si alguien ha luchado por la democracia en el país, hemos sido nosotros. Entonces, como parte de una alianza y una coalición, no todos pensamos exactamente igual en ciertos temas que tienen que ver con lo local, pues pueden darse diferencias. Pero lo importante es que todos somos parte de la Cuarta Transformación y todos queremos que se gane la presidencia, ganar el Plan C, y vamos a ganar también en Hidalgo diputaciones locales y municipios. Así es, amigos, como terminaron de escuchar esta información, Claudia Sheinbaum criticó las investigaciones de Norma Piña contra Arturo Saldívar. La futura presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sentenció que la Suprema Corte de Justicia no tiene atribuciones para iniciar una investigación contra el exministro Arturo Saldívar, ya que la denuncia anónima debió pasar por la FGR. Bueno, amigos, hasta aquí con el video de hoy. Deja tu comentario, qué tal te pareció esta información, y que tengas un excelente día. ¿Cómo me escuché?